Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Y digo reflexionar lento porque es lo único que no hacemos. Vamos a toda pastilla, somos autómatas, tenemos que cumplir unos horarios y no tenemos tiempo para pensar ni para mirar al cielo. Por eso queremos que este programa te ayude a pararte, a relajarte, a reflexionar y a escuchar cosas que ya sabes, pero que te necesitabas que alguien te las recordara. Bueno, sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM, efectivamente, Radio Amanecer, una sintonía que te ayuda a acercarte al Señor y a conocer un poco más en profundidad la palabra de Dios. Emitimos desde el 100.2 de FM, que no se te olvide, y el programa está respaldado por la Fraternidad de Pastores de la ciudad de Málaga y por el Consejo Evangélico Provincial de Málaga, es decir, el organismo que de alguna manera interactúa entre la Iglesia Evangélica y el Ayuntamiento y la Diputación para poder darle una voz más potente a las iglesias de nuestra ciudad. Así que gracias por respaldarnos espiritualmente y por supuesto gracias a las iglesias del monte, que son las que están produciendo el programa. La realización, como siempre, a cargo de Proyecto Vida, que es un proyecto para vivir en la iglesia del Dios Altísimo. Me encanta eso de Dios Altísimo. Y un servidor, Juan Carlos Segovia, que va de monaguillo del Señor, de acompañante. Jesucristo es el director del programa, nunca me cansaré de decirlo porque es la realidad. Él lo dispuso, me lo transmitió y lo ha llevado a cabo, así que yo estoy a su servicio y al tuyo también. Bueno, pues hoy tenemos otro interesante programa con nuestros psicólogos, Mari Carmen y Benjamín. Hola Mari Carmen, hola Benjamín. Hola, ¿qué tal todos? ¿Qué tal? Muy contento de teneros en el programa otra vez, afrontando un nuevo reto psicológico. Ahí vamos, venga, Ahí con vamos, fuerza. Santos, adelante. Venga, con poderío. Y además hoy vamos a hablar, por ser un tiempo especial, bueno, entre la Navidad, el COVID y todo lo que nos rodea, pues vamos a hablar de un tema que es especialmente sensible y que muchos están experimentando en este tiempo de una manera especial, es el duelo por la pérdida, ¿verdad? El duelo por la pérdida de alguien querido, eso siempre es... Yo tengo que decir que un tío mío ha fallecido con 65 años, el COVID se lo ha llevado en 3 semanas. Entró en el hospital el 7 de noviembre y el 27 de noviembre estábamos mi padre, yo y un sobrino más en sus últimos momentos de vida y bueno, fue doloroso y fue difícil y más cuando nadie lo esperaba, un hombre que estaba sano y que en 3 semanas de estar bien murió de una manera tremenda, ¿no? Entonces eso siempre te deja un vacío y creo que este programa me va a venir bien también a mí, a mis padres que han padecido pues esto y a mis tíos, ¿no? Que les doy un beso muy fuerte a toda la familia que ha vivido de una manera especial este duelo por mi tío. Bueno, pues Mari Carmen y Benjamín, vamos a empezar por el duelo. ¿Qué es el duelo? El ¿Eso qué es? duelo es una palabra que además tiene de origen latín, es del latín, que vaya, que significa dolor. Entonces aquí lo que viene a representar esta palabra, lo que viene a significar es el dolor de esa pérdida que hemos sufrido, pues obviamente nos va a producir un dolor, no va a pasar indiferente por nosotros, más Claro. cuanto más cercano sea la persona. En el caso del programa, sí a lo mejor nos vamos a centrar más en el duelo de lo que son la pérdida de los seres queridos, pero que un duelo puede referirse a cualquier tipo de pérdida, no solo fallecimiento, sino a lo Sí, mejor a la pérdida de una amistad, a la ruptura de una pareja, eso son pérdidas y eso conlleva un duelo. o un animal, ¿no? También. Se tiene como uno de la familia, ¿no? Ya me lo han Una dicho muchas veces. mascota, sí. Exactamente. Es decir, es que es como uno más de la familia, ¿no? Porque lleva 10 años con nosotros, entonces se encariña y esa pérdida también supone un dolor. Claro, sí, sí, sí. Interesante. Pues interesante porque cuando hablamos de duelo siempre lo achacamos a un fallecimiento, pero un divorcio es un duelo terrible el que hay que pasar por ahí, ¿no? Y cantidad de cosas. Incluso la nostalgia de uno que tiene que salir de su tierra. Realmente es otro duelo. Estás perdiendo tu ambiente, tu tierra, tus costumbres, ¿no? Cualquier cosa significativa para nosotros que perdemos, de la que no queremos vernos privados, pues eso nos va a provocar un duelo y un proceso que ahora veremos, que pues en función del valor de la pérdida para nosotros, así será más o menos largo y más o menos doloroso. Ajá.
Claro, efectivamente, si la persona o la tierra o el objeto es de mucho valor, el duelo será más doloroso, claro, por eso, porque el valor es realmente lo que le da. Y al final, yo tengo claro una cosa, el roce hace el cariño. Hmm, Con el que uno Claro. roza, convive diariamente, al final es lo que más te duele. Aunque luego claro. te estés peleando o la relación no sea del todo buena, pero sí que es verdad que cuanto más relación hay, más dolor hay en el corazón por esto que se ha perdido, ¿no? Sí, y sobre todo algo que nosotros insistiremos mucho durante el programa, por lo menos yo, Ujú. voy a ser muy pesada con que cada persona tiene un duelo diferenciado. No vayamos a comparar nuestro duelo con el de otra persona, que cada persona tiene su proceso, su tiempo de sanación, su tiempo de pasar, como vamos a ver, por las distintas fases del duelo y que cada uno lo va a vivir en función de muchas variables, como decimos los psicólogos, de muchas situaciones personales que en cada caso pues son diferentes. Claro, es que es eso, digamos que las fases al final por las que pasa todo el mundo sí son las mismas, pero las reacciones y los pensamientos y las emociones no van a ser igual. En cada uno pues será de distinta forma, según eso, según cómo sea su manera de sentir y de pensar. Sí. Por ejemplo, yo he visto, porque por desgracia he tenido que acompañar a muchas familias en el duelo de un fallecido de la iglesia o familiar, y los varones reaccionamos de una manera distinta a las mujeres. Las mujeres son más sensibles y manifiestan más el dolor que el hombre. El hombre suele refrenarse más. Y muchas veces se le impide a la mujer llorar, pero es necesario. Entonces hay que comprender, el varón tiene que comprender la psicología de la mujer y la mujer tiene que comprender la psicología del hombre para poder, de alguna manera, acompañar adecuadamente este proceso, ¿no? Ahí diría yo unas cuantas cosas, pero Sí. Venga, venga. vamos a resumir, porque eso de que las mujeres solo son las que son más sensibles y tienen que llorar, No, eso no bueno, lo he eso dicho, eso no lo he no. dicho. Tú has dicho que las mujeres al ser más sensibles, pues tenemos esa necesidad que los Manifiestan hombres, de una manera más evidente claro. esa tristeza. No, en realidad no es así. Te voy a corregir, Juan Venga, Carlos, venga, perdóname. venga. No. Si yo estoy para aprender, yo estoy para aprender, venga. En realidad tiene que ver con los estereotipos culturales que tenemos, sin meternos mucho en temas de igualdad, que es un peligro, pero los estereotipos culturales y sociales que tenemos nosotros, los occidentales, porque podemos mirar otras culturas y ver que los hombres lloran más que las mujeres. ¿Por qué pasa eso? Pues porque nos enseñan, nos condicionan de una manera desde chiquito. Yo una vez, lo he contado muchas veces, en la puerta del Mercadona casi me aguanté las ganas de irme para un muchacho de la edad de Benjamín, que estaba con su niño chiquito y estaba llorando. Y le estaba diciendo, mira, fulanito, que los niños no lloran porque los hombres no pueden llorar. Y yo me entró una cosa por aquí que dije, Dios mío de mi vida, qué condicionante le está metiendo al niño, porque si, Claro, ¿cómo que si no puedes llorar porque eres un hombre? Entonces, claro, cuando somos adultos y llegamos a una situación donde yo necesito desahogar mi dolor, pues yo, como soy un hombre, lo desahogo de una forma y las mujeres pues pueden llorar a moco tendido. No, todos podemos llorar y todos debemos de tener la misma libertad para hacerlo, porque incluso a las mujeres no se les permite en algunos momentos. Yo he visto a gente medicando a las mujeres directamente para que no lloren y no formen un escándalo en el duelo. claro, Eso lo he visto yo. claro, claro. Entonces, bueno, eso vamos a mirar y vamos a hablarlo después. Eso es un precursor de un duelo complicado. Cuando yo Claro. no puedo expresar las emociones con libertad y me las trago, al final eso puede derivar, no siempre, pero puede derivar. Sí, Claro. yo te puedo hablar como hombre. Sí, Hay como un cierto rubor de expresar los sentimientos. Da vergüenza, ¿vale? claro. Yo en mi caso nunca me han enseñado a los niños no lloran. Nunca me lo ha dicho nadie.
de verdad, pero sí que es verdad que a mí me da vergüenza llorar en público, aunque lo he hecho. Yo no sé si a las mujeres les pasa lo mismo. Si tú como mujer, a ti te da vergüenza llorar y manifestar o expresar tus A mí emociones. ninguna. Por eso te digo, pero que a los Ninguna. varones... Yo soy Mari Carmen Lara la Llorona. Me da lo No, mismo. que yo también soy llorón, pero a mí me da vergüenza expresarlo. No sé, Benjamín, qué No, a puedo mí decir no. como varón. No, yo sí que es verdad que yo soy muy llorón y yo no tengo problema en que si tengo que llorar en público, yo no me pasa nada. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que, eso, sin entrar mucho ahí, pues por condicionamiento, ya no tiene por qué ser condicionamiento de padres, sino simplemente condicionamiento de cultura. Social. Sí, Claro, no nos lo dicen explícitamente, claro. pero yo no veo a mi alrededor, yo observo, hay un aprendizaje que es observacional, no es explícito, no es que yo te estoy dando una instrucción directa, sino que Ya. yo observo y veo que los hombres no lloran. Pues ¿qué hago? No lloro, si soy hombre. Veo que las mujeres sí pueden llorar con toda tal libertad y soy una mujer, pues aprendo a que puedo llorar. Interesante. Pero aquí sí tengo que decir que hay hombres que son de lágrimas más fácil que mujeres y ya Sí. no tiene que ver con la enseñanza, sino que ya va a ir un poco en el plano afectivo, en cómo soy yo, En el más temperamento, ¿no? represor o más expresivo con mi Claro. emoción. Ahí Claro. ya haría otra salvedad en eso. Interesante esto que estamos comentando. A la hora de expresar el duelo hay que tener libertad para expresar emociones porque al final son emociones reprimidas que lo que tú has dicho complican todo mucho y ya Sí, hablaremos de ello. Claro. Bueno, vamos sí. a poner un poquito un esquema de lo que es el duelo. Fases del duelo. ¿Qué es lo que una persona, de una manera genérica? Evidentemente cada persona es un mundo y podemos expresar o tener fases donde unos procesos sean más largos que otros, pero el proceso general de una persona que haya sufrido una gran pérdida, ¿cuál es? ¿Mari Carmen o Benjamín? Cualquiera de los dos. A mí, Venga, pues yo mismo. Pues mira, se compone, digamos, de manera general, las fases que hay de forma general, se podían distinguir 5 fases. Una que tenemos de negación. Las voy a enumerar primero y después Las entramos si quieres un explicamos, poquito vale, en ellas. perfecto. Primero tenemos la negación. Segundo, la ira. Después, la negociación, la depresión y ya por último, la aceptación. Ajá. Un poco, digamos que esta fase, es decir, hay gente que las puede pasar todas, normalmente se pasan todas, pero hay gente que a lo mejor se salta la negación, pasa directamente a la ira, después vuelve a la negación, digamos que no tienen por qué seguir precisamente este orden. Y se puede repetir, o sea, puedes tú aceptar, pero después volver otra vez a negar Sí, sí. ese Bueno, normalmente hecho. si aceptas, si tú ya has recolocado al fallecido, si tú ya has aceptado la pérdida, no tendrías por qué volver hacia atrás, a no ser que tu aceptación sea con la boca chica. Claro. después veremos que hay dos tipos de aceptación, la intelectual y la emocional. Yo puedo haber aceptado que no tengo a mi familiar, pero no me resigno emocionalmente, no sigo viviendo pues el dolor. Entonces la aceptación entera o el producto de la aceptación total no está. Y sí sería posible, pero una vez llegado a la aceptación no sería probable que pasáramos. Sí, antes de ahí podemos estar en un carrusel de la negación a la ira, a la depresión y todas esas cosas, sí. Quería apuntar una cosa que me estoy acordando, que leí un libro acerca del duelo de Pablo Martínez, un psiquiatra muy conocido cristiano, que decía que el dolor va y viene. O sea, que el dolor del duelo no es continuo. Es curioso, es como si el cerebro tuviera un mecanismo de defensa donde en un momento dado desconecta para aliviar, pero después vuelve otra vez el dolor intenso. Y así vemos en un duelo y en el cementerio, cuando estamos a lo mejor en el tanatorio, en ese tiempo de duelo, de vigilia, donde las personas lloran, después se están riendo porque alguien ha contado una anécdota, después vuelven a llorar, y es un vaivén emocional curiosísimo y muy intenso, ¿verdad? Esto tiene un porqué, ¿no? Yo entiendo que es un mecanismo de defensa porque claro, estar siempre en ese dolor tan intenso Claro. puede complicar toda la cosa, ¿no? Psicológicamente puede afectar mucho. Es una manera de autorregularse el cuerpo de manera emocional, te permites un poco esos espacios de recuperación para después volver un poco a ese dolor. Sería
insoportable Claro. sentir siempre la misma intensidad de dolor. Tú estás en una anécdota, como tú decías, que todos tendemos a recordar, y te acuerdas cómo era y cuándo se ponía, y papá, y te ríes y todo eso, porque estás recordando y en ese momento te estás poniendo en esa situación y el recuerdo te lleva a esa emoción que es diferente a la del dolor, pero después una vez así, pues vuelve uno otra vez, pero bueno, es la manera de poder resolver un poco este asunto y eso es normal, o sea que Claro. ver a la gente reír, llorar, enfadarse, todo eso en un rato es completamente lógico y aceptable. Muy bien, pues dicho esto, volvemos otra vez, Benjamín, a ese proceso de duelo. Me hablaba de la negación. No, esto no puede ser, esto no puede ser, no puede estar Exacto. ocurriendo. La negación es básicamente eso, es decir, esto no puede ser, como ha pasado, yo no acepto que esa persona se ha ido de mi vida y que ya no va a estar. Entonces me dedico Claro. a negar constantemente. Y Después después, te iba a decir, después pasaríamos a la ira, que ese punto de ¿y cómo se ha podido, cómo ha podido morirse, cómo ha podido dejarme aquí, cómo ha podido hacer esto? No Estamos es ahí, justo, no claro, es claro, justo. claro, y esa ira se puede proyectar en cualquiera, a lo mejor en el que menos culpa tiene, a lo mejor en el Claro. médico, o que muchas veces hace una negligencia médica y, claro, mm, puede que haya habido alguna negligencia, pero en muchos casos es una frustración porque alguien que queríamos mucho ya no lo vamos a tener. claro, mira, Se podía haber hecho, ¿no? Eso siempre hay está. casos que ocurren que a lo mejor, oye, pues las personas, bueno, sobre todo hablamos ya en personas que son de avanzada edad, que oye, ocurre pues que llega su tiempo y se tienen que ir, pero a lo mejor, y esto Mari Carmen lo sabe porque hemos tenido casos así en consulta, pero a lo mejor ocurre que el día antes de fallecer han tenido una discusión con alguien y resulta que fallecen. Bueno, pues la gente de alrededor busca el responsable del fallecimiento de es que has sido tú porque has discutido con la persona. Si no hubieras discutido, no Claro. le hubiera pasado esto. Necesitamos un cabeza de turco, alguien que sea culpable para expresar Claro, nuestra ira, ¿no? Claro. Pero claro. bueno, hasta cierto punto es necesario que esa persona se exprese y no entra en Sí, conflicto, sino sí. deja que se No, desahogue. nos parece un poco irracional cuando somos desde fuera los que vemos, pero ¿cómo le va a echar la culpa? ¿Tú qué culpa tienes, no? Claro. Pero bueno, la persona es una forma de aliviarse. Todo esto son maneras de aliviar un poco el dolor intenso de ese primer impacto emocional que supone la pérdida. Claro. Después hablamos de negación, ha hablado Benjamín. Negociación, a qué os referís con la negación, con la negociación? Venga, explica. ¿Te Venga. explico? Venga, Sí, en la negociación, digamos que ya es la parte en la que digamos que tú empiezas a negociar con el ser querido, de decir, bueno, pues si esto es lo que ha pasado, pues esto tenía que ser así, porque esto es para algo mejor. Empezamos un poco ahí a entrar en la negociación con la persona que se ha ido y con nosotros mismos. Es un diálogo personal, digamos, ¿no? sí, Sí, sí. Es como si uno, como si te quisieras poner de acuerdo claro, con el que has perdido, porque claro, digamos que hay gente que esa ira la proyecta sobre el fallecido y dice, ¿cómo ha sido posible? ¿Cómo me has dejado? ¿Me has dejado con 3 niños chicos? ¿O me has dejado sola con tantas deudas? ¿O solo? ¿Cómo es posible? Y entonces, claro, después de haber culpado al otro, que ya no está, necesitamos ponernos un poco en paz y decir, bueno, vale, tú te has ido y yo tengo que vivir y bueno, pero no me pidas que a lo mejor que me rehaga mi vida, pero no me voy a casar con nadie, así que aunque tú en vida muchas veces me lo has dicho, pero que no me voy a volver a casar. Cosas así, pactos que podemos hacer un poco con ese ser querido que se nos ha ido y bueno, con el que nos han quedado a lo mejor algunas cosillas pendientes y tratamos de cerrar un poco también Claro. esa etapa. Por eso siempre es bueno cerrar todos los asuntos pendientes en vida y que luego Claro, ya, cuando ya es tarde, queremos arreglar lo inarreglable, porque ya el daño está hecho, no se pudo hablar con la persona y siempre recomendamos arreglemos nuestros asuntos, siempre es tiempo de resolver las dificultades, de poder hablar. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, dice la palabra, ¿no? Entonces, yo siempre animo a los hermanos, y yo mismo, ¿no? De no tener
problemas con las personas, de si hay una dificultad, arreglémosla. Aunque a lo mejor no lleguemos a un punto de acuerdo, pero sí el restablecimiento de la relación. Porque no vamos a estar de acuerdo en todo. Pero sí No, poder pedir perdón y perdonar. Aparte que eso nos da madurez y salud emocional. Dejamos los asuntos zanjados y si llega una pérdida inesperada, estaremos mejor preparados para sí. soportar la situación. No, que Mayormente nuestras cuentas... nosotros... Venga, venga, No, que Benjamín. yo iba a decir que nuestras cuentas emocionales estén saldadas. Sí. Y nosotros, especialmente como creyentes, tenemos ese consejo de que no terminemos los días, que el sol no se ponga con enojos, con cosas pendientes, con falta de perdón a quien nos haya podido fallar o dañar. Todos lo hacemos. La Biblia dice que todos ofendemos muchas veces, así que vamos a estar en esas cuentas siempre, que no sabemos cuándo nos toca a nosotros partir o cuándo sucede cualquier cosa que nos anula y que Claro. ya no podemos resolver. Entonces lo mejor es día por día. Si me toca irme hoy, no debo nada a nadie ni nadie me debe nada a mí. Eso es lo mejor. Total, que por si acaso os pido perdón por si os he hecho algo y os perdono de todo lo que me Bueno, habéis dicho. ya hablaremos eso. En un café. Yo este programa lo voy a terminar en paz. No me voy a ir con Sí, asuntos sí, pendientes. muy bien. No me debes nada, no me debes No, ni nada. a mí Vale. tampoco. Yo te perdono los 500 euros que me debes, no pasa nada. Vale. Bueno, y después viene la depresión. Después viene ese bajón emocional. Claro, ten en cuenta que las 3 fases anteriores que hemos hablado de esa negación, esa ira, ya la negociación no tanto, pero estamos primero en una fase de que nuestras emociones, digamos, que suben, ¿no? Están aquí, y ahora, claro, ahora llega un bajón emocional que es la depresión, de ya empieza a estar en esa tristeza de la pérdida de esa persona que ya no está. Claro. Entonces, que digamos, normalmente muchas veces suele ser esta la fase en la que más se atasca la gente, porque también puede ser la que conlleve un poquito más de tiempo superarla, que eso, que ya es cuando estamos en la tristeza de decir la persona ya no está ahí, entonces ahora tengo que llorar a la persona. Claro, claro. Sí, además como decía Benjamín, hemos tenido unas fases y un tiempo muy intenso y el cuerpo, pues dentro de toda esa subida emocional que hemos tenido, ahora baja un poco como regulación y como medio de equilibrar un poco todo ese sentimiento y que se pueda poner el cuerpo otra vez en funcionamiento. Claro, y hay que dejar que ese proceso ocurra, que no aceleremos los procesos, ni los plazos, ni queramos, porque a veces No, queremos animar artificialmente, no pasa nada. Otra cosa es que haya un enquistamiento o se vuelva crónico, pero en fases normales hay que dar su tiempo y es comprensible que todos estos procesos tengan que ocurrir. Al final redundará pues en un equilibrio de nuevo, ¿no? Y el claro. último paso, ¿cuál era? Que Es habéis dicho 5. la aceptación, ya el último paso es la aceptación de la pérdida, que como ha dicho Mari Carmen antes, pues tenemos 2 tipos de aceptación. Por un lado la aceptación emocional y por otro lado lo que sería la aceptación racional. Es curioso, Benjamín, porque hemos tenido experiencia en la iglesia de personas que han partido con el Señor siendo relativamente jóvenes y su cónyuge recibirlo estupendamente, con cordura, con cierto dominio de sus emociones, todo muy bien, y al cabo de un año le viene el bajón. Y es como un duelo retrasado. Yo nunca lo había Un visto duelo así. indiferido que se llama. Sí, sí. Curioso, y es como si uno queda como un poco inerte emocionalmente, pero después llega un momento en que la realidad se abre ante ti y dice que estoy solo. Sí, Sí, mira, Y viene esa depresión. hay personas que además le ocurre que cuando se trata en casos de, sobre todo más en casos de muertes repentinas y muertes en personas que son más jóvenes o inesperadas, sí ocurre que la gente muchas veces entra como en una especie de shock emocional y entonces tú ves que ellos parecen que han asumido bien la pérdida, como tú has dicho con el caso de esta chica, tú dices, lo ha asumido bien, tanto a nivel mental como racional, pero claro, es porque muchas veces están en un shock que cuando desaparece
Entonces, cuando tú ves que de repente le viene todo encima y es lo que la gente ve de fuera de decir, bueno, pues si yo creía que lo tenía superado, ¿cómo es posible que ahora esté tan mal por el fallecimiento de, a lo mejor de este ser querido de hace un año? Pero es porque, claro, ha salido de ese shock y se ha empezado a ser consciente de la pérdida. Y ahora tiene que pasar por toda esa fase, Exacto. porque estaba bloqueado y Mm. en el bloqueo emocional no es posible pasar por las fases. Claro, claro. Aunque parezca que todo va bien, realmente por dentro no va bien. Lo que es que todavía no se ha abierto realmente la brecha. Claro. Claro, por eso ahí, si uno ve que eso está pasando, tú debes de decir, en cualquier momento caerá Claro, en cuenta y bueno, esto es una falsa sensación de superación y los que están alrededor simplemente están preparados para cuando llegue el momento saber que se va a producir. Que claro. no es que, hoy es que claro, nosotros como creyentes a veces voy a tirar piedras sobre nuestro tejado un poquito ahora, pero a veces como creyentes decimos, es que esta persona, en la ayuda del Señor, es que parece que no ha habido nada, no, un momento. Sí, el Señor puede ser que esté ahí milagrosamente, pero de manera natural sabemos que eso no lo es, Claro. no es natural. Y si puede ser la mano de Dios sobre la vida de esa persona, puede ser, pero también estemos atentos porque puede ser que dentro de un tiempo veamos no que era la mano de Dios y no porque Dios no lo puede hacer, sino porque esa persona estaba en ese bloqueo y Claro. entonces ahí, porque si empezamos a decirle a la persona, uy, es que no veas cómo el Señor te está ayudando y la fuerza que te está dando y después la persona cae en picado, eso le va a meter una carga emocional también que se va a añadir de cómo es posible que yo ahora, si Dios me había ayudado y que yo esté ahora en este bajón, ¿qué me está pasando? Entonces seamos muy prudentes, no digamos nada, digamos, hermano, la gracia de Dios está en tu vida y superarás esto y lo consola, y lo podemos consolar sin tener que hacer como un milagro ahí o como una situación que ya está superada, porque todos debemos de pensar que no se supera tan fácil. Y si yo siempre me acuerdo de una cosa aquí, me acuerdo de que en el Antiguo Testamento el Señor, cuando había un fallecimiento, eran 40 días de luto que se permitía a la familia y que la familia estaba ajena a todo lo demás, estaban viviendo su duelo. Y si hacía falta esos días, es porque hace falta un tiempo para asimilarlo. Y Claro. cuando en esos 40 días vemos que el otro está como una rosa, pensemos que algo no está funcionando. Claro. ¿Vale? Hay un texto en la Biblia que se malinterpreta o se interpreta mal, que dice, no lloréis cuando hay una pérdida como los que no tienen esperanza. Entonces, automáticamente muchos piensan que no hay que llorar ante el duelo de la pérdida porque nos vamos a ver en el cielo. Pero el texto no está diciendo que no lloremos. Dice No, que lloremos, pero no como los que no tienen esperanza. Claro. ese es el tema. O sea, tú puedes llorar. ¿Por qué? Porque Dios ha creado ese proceso natural de desahogo y de duelo necesario para volver al equilibrio emocional y mental. Pero no con la desesperanza de uno que piensa que ya no lo va a volver a ver. Claro. Es mucho más doloroso. Sé que es un hasta luego, no un hasta nunca, ¿no? Entonces, Claro. eso te alivia, aunque nunca va a consolar la pérdida de un familiar muy querido. Pero ese texto que interpretamos mal es, hay que llorar, pero con la Sí, esperanza de que volveremos a vernos. efectivamente. Muy Eso bien, es. ¿por qué no vamos a por el proceso? ¿Cómo ayudamos a una persona que está ahora y que nos esté escuchando? ¿Cómo ayudamos a una persona ahora a que pueda superar este duelo o pueda de alguna manera sobrellevar de una manera equilibrada, sana, este proceso, ¿no?, de duelo? El primer paso sería aceptar la realidad. Hemos dicho antes, la negación es uno de los grandes problemas que puede complicar tremendamente esto y alargarlo de una manera indefinida. Pero aceptar la pérdida. Pero hablabais antes de una aceptación intelectual y otra emocional. Explicar qué diferencia hay y qué consisten. Claro, a ver, la aceptación intelectual, que como ha dicho Mari Carmen, es la aceptación que yo hago en mi mente. De decir, esta persona se ha ido y ya no va a volver y yo lo acepto. Esa Ya sé sería que la no está. primera, ¿no? Esa sería la primera, antes que la Esta emocional, sería ¿no? esta sería la intelectual.
Normalmente suele ir la primera, porque somos capaces de racionalizar que la persona ya no está. Pero claro, después tenemos la aceptación emocional. Si yo con mis emociones acepto que ya la persona no está. ¿Y eso cómo es? Que tú te convences, porque si tú te convences es intelectual, o sea, tú dices, vamos a ver, que ha muerto mi mujer, que ha muerto mi marido. Lo asumo, sé que es así, pero la emocional, ¿cómo se traduce interiormente? ¿Que dejas ya de dolerte? No, No, ese O que es el asunto. empiezas a sentir nostalgia, ¿no? Porque sabes Claro, que ya a no ver, está. es que una cosa es que yo sé, yo aquí sé que ya esta persona no está conmigo, pero estoy en el proceso emocional acaba de empezar. Entonces yo racionalmente ya sé que la persona cuando llego a la casa no está, no lo escucho, no lo veo, no tengo trato, pero emocionalmente estoy elaborando el proceso de duelo, todavía tengo que manifestar todas las emociones que tengo. Entonces yo emocionalmente todavía no lo puedo aceptar. Claro. En ese sentido, porque yo estoy elaborando las emociones y todavía yo puedo estar sabiendo aquí que mi familiar ha muerto mi madre, por ejemplo, o mi padre, o mi marido, o mi mujer, pero yo es que después a rato estoy en una fase de enojo y de rabia que quiero culpar a todo el mundo porque ya no lo tengo. Pero claro. sé que no está. Esa es la diferencia. Podría De ser. hecho, yo digo, de hecho, una reacción que se ve también en la gente suele ser, pues eso, que aceptas mentalmente que ya no está, pero a lo mejor te pone de repente, te viene y te pones a llorar y empiezas a lo mejor a decir, pues es que no puedo, yo se me hace muy difícil que no esté, no puedo aceptar su pérdida y una vez que se te pasa esa emoción, vuelves otra vez a decir, bueno, pero tengo que aceptar que no está. Ahí se están viendo las dos cosas. Yo estoy viendo por un lado mi aceptación intelectual y por otro lado veo la emocional, que es Claro, la que hay que trabajar. claro. Exacto, hay que dejar expresar, esa aceptación emocional llega más tarde. Digamos que la primera que aparece es la racional, porque evidentemente no podemos negar la realidad, aunque lo intentamos a rato. Claro. Pero al final acabamos aceptando que la persona no está. Pero ahora yo tengo que llegar también a esa segunda tipo de aceptación, que es la de cuando ya mis emociones están elaboradas, ya se han expresado, y ya me va a quedar la tristeza y el dolor elaborado, ya no está en ese nivel alto, pero bueno, pero ya está aceptado también emocionalmente, Sí, ya se ha sí. trabajado. Claro, la nostalgia puede ser también una señal de que se está aceptando emocionalmente, ¿no? Ya empieza a echarlo de menos. Cuando uno no acepta emocional, está. Pero no, es que ya no está y ya estoy siendo consciente plenamente, mental y emocionalmente. Entonces ya empiezo a echarlo de menos, a ver que no está. Y entonces cuando viene la fase de depresión, me imagino, cuando ya uno acepta Claro, emocionalmente, que es que no lo vamos a tener. claro. Es que, De hecho, fijaros que hay mucha gente que hace ni siquiera la primera. Lo hemos visto en películas, pero es que así. Gente que deja la habitación y las cosas tal cual y nadie lo puede tocar, Lo porque es convierte, la manera para esa persona de mantenerlo vivo, o sea, que no acepta ni siquiera la primera. y Ahí no estaríamos hablando de un duelo complicadísimo, vamos. lo no, convierte en un altar, básicamente. si, Sí. si alguien quiere ver de una manera gráfica este proceso, recomiendo la película Rebeca de Alfred Hitchcock. Ah, sí, Porque ahí, digamos, no es que no voy a reventar la película, pero uno de los protagonistas no pasa el duelo, no pasa el proceso. Y ocurren claro, muchas cosas interesantes porque fallece alguien, pero esta persona vive como si existiera. Entonces, claro. os lo recomiendo. Rebeca de Alfred Hitchcock va a ilustrar muy bien todo lo que estamos hablando en el día de hoy y cómo no procesar de una manera sana ese duelo. Es que me estoy acordando porque lo vi hace poco. Ahora está también en Netflix el Sí, remake, la versión moderna y sí, me gusta más la antigua, sí. me gusta más. Pero bueno, ahí está para que podáis tener una idea de eso. Y también trabajar las emociones. ¿Cómo se puede trabajar
las emociones? ¿Necesita una ayuda? ¿Puede superarlo solo? ¿Cómo como psicólogo aconsejáis a las personas? A A ver, ver, esto va a depender un poquito de la persona y de su recorrido personal también, cómo haya sido, digamos, su historia de vida, porque lo normal es que uno vaya haciendo frente a esas emociones que van surgiendo y que las aceptes, reconozcas la emoción que te surge, la vivas y aceptes esa emoción, claro. Eso hay gente que sí es capaz de hacerlo de forma natural, hay gente que a lo mejor pues, no es capaz. Se encasquilla, digamos, la emoción y no son capaces, o la reconocen pero no dejan que salga, o la reconocen y están constantemente en ella. Ya. claro, aquí lo importante aquí es darse permiso para sentir. Claro. Que a veces, como estábamos hablando al principio, el no llorar o el no expresar, durante el tiempo que yo formé parte del grupo de intervención psicológica en emergencias con el Colegio de Psicólogos de aquí de Málaga, tuvimos que hacer algunas intervenciones en muertes así violentas y en muchas ocasiones nos decían ¿cómo le decimos a los niños? ¿Cómo expresamos cuál es la forma Claro. correcta de ahora afrontar esto que nos ha pasado, ¿no? Porque es que este hombre no estaba malo, es que lo han apuñalado en el rellano, como en una ocasión nos tocó a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes que hablarle a las personas de que, sobre todo, hay que hablar en grupo, es decir, se ha muerto mi marido y yo tengo 3 hijos y yo lloro solita en mi cuarto, pero nunca hablo con mis hijos de la pérdida de su padre. Ya. No. Hay que hablar con los que tú tienes cercanos, porque tú has perdido a tu marido, pero ellos han perdido a su padre. Y no pueden dejar unos de ver a los otros manifestar su dolor, porque el dolor cuando se comparte se hace más llevadero. Claro. Y yo sé que yo lloro, me duele, pero sé que también le duele a mi hermano, sé que le duele a mi madre, y entonces como que no me siento yo el bicho raro de, ¿será normal que yo después de 2 meses siga llorando a mi padre? Pues sí, porque sigue llorando mi madre, sigue llorando, o sea que estamos todos como un poquito más resguardados. Entonces hay que darse ese permiso que decía yo antes, esos 40 días que el Señor daba, que no hace falta que sean 40 días, puede ser 40 días, 2 meses o 3 semanas, pero que cada uno tenga ese tiempo y que se puedan juntar la familia a hablar, no solamente a contar anécdotas, sino a poder llorar juntos. Es que eso favorece mucho la liberación de las emociones, la expresión y el saber que uno está sintiendo lo que debe. Claro, no, porque no, es como, de esa manera, evidentemente sientes que, como ha dicho Mari Carmen, que no estás solo, que no eres el único, que ese dolor que tú Claro. sientes es compartido por los demás. Claro. Oye, una pregunta. ¿Y un niño, evidentemente dependerá de la edad, pero sufre el duelo de una manera distinta? O sea, ¿el proceso es distinto o es igual que el de un adulto? No, no tiene nada que ver. De hecho, los niños una manera que tienen de expresar la depresión es con rabia. Mm. Tú te hundes, como adulto te hundes y no tienes ganas de nada. Pero los niños pueden llegar a un nivel de hiperactividad o de estar con un nivel de irritabilidad que tú dices, ¿y al niño qué es lo que le pasa? Que yo no tengo ganas ni de moverme de la silla y el niño está es que no para. Bueno, es su manera. Los De niños no viven expresar ese duelo. no viven las emociones, los pequeños, ya cuando hablamos de Claro. niños más mayorcitos, sí, a partir de los 8, 9, 10 años, ya los niños las emociones las van viviendo un poquito más parecidas a los adultos. Pero hay que tener cuidado y darse cuenta a veces de que tú le acabas de decir, eso nos pasó también con una familia en una de estas intervenciones, que la madre nos decía, es que yo creo que a mi hijo no le duele la muerte de su padre. Dice, si es que a los 2 minutos de decirle eso me estaba diciendo, mamá, que voy a dibujar y voy a ponerme... Dice al niño, es que no le importa, no, sí, claro que le importa, pero es su forma Claro. de expresar. Entonces, ahí tenemos que darnos cuenta de que adultos y niños no somos iguales ante el dolor y que tenemos que saber también un poquito cómo se manejan ellos en esas Claro. cosas.
Claro, además ahí hay que tener en cuenta que cuando son niños muy pequeños, cuando hablamos de niños muy pequeños, ellos no tienen elaborado del todo el concepto de la muerte. Es decir, ellos tienen su concepto de que la persona no está, pero no sé reconocer la Que nunca implicación del más. concepto de lo que es morir, claro, de que Claro. nunca va a estar. Entonces, por eso hay muchos niños que también ves que en principio parece que no sienten nada, porque su cuerpo reacciona así, pero claro, ellos tampoco no están entendiendo cuál es el alcance de lo que ha sucedido, que La a lo mejor... repercusión, claro. La O que repercusión, pregunten, digamos. o que puedan preguntar, ¿y cuándo viene papá? Y tú Claro, dices, madre mía, y si le he dicho al niño que papá ya no va a venir más, pero el niño no puede entender porque no tiene ese concepto adquirido, entonces hay que estar pues, con muchísima paciencia. Y ahí en esos casos puede ser que se busque un poquito de ayuda profesional porque a lo mejor a veces no sabe ya qué hacer. Pero generalmente, que por eso ha salido todo esto, generalmente las personas elaboran su duelo sin necesidad de ayuda profesional. Claro, ¿vale? claro. Y es bueno que el niño vea a la madre llorar o al padre llorar, porque a veces hemos visto que se esconden, no quieren que el niño los vea llorando, pero yo creo que eso lo que hace todavía es más retrasar esa conciencia de la pérdida, ¿no? Claro, no es lo que os he comentado yo, es que hay que llorar en grupo, hay que sentir el dolor en grupo, lógicamente un niño en función de la edad pues va a entender más o menos, pero que si te ve llorando, mamá, ¿por qué llora? O papá, ¿por qué llora? Pues estoy triste, porque ya sabes que mamá o papá ya no está con nosotros, o el abuelo o la abuela, y que el niño sepa y entienda que es normal estar triste cuando hay una pérdida, porque ese niño va creciendo y cuando sea adulto se enfrentará a sus pérdidas y no sabrá cómo manifestarlas. claro, ahí sobre El todo niño no va a llorar a lo mejor contigo, pero sí va a poderte dar un abrazo y decir no llores mamá, o yo te quiero mucho, y dejar que ellos también participen de esa elaboración del duelo tal como ellos pueden. Claro, ahí sobre todo lo que ayuda, digamos, al niño es de cara al futuro, porque nosotros estamos dando al niño, como decimos, un aprendizaje observacional, que va por la observación. Si él ve que ha habido una pérdida, pero nunca nos va a ver llorar, o sabe que lloramos, pero Claro. a escondidas, el niño lo que va a aprender de eso es que el día de mañana, cuando él se frente a una pérdida como adulto, que sus emociones en público no las puede mostrar. Ni Claro, hablar sobre lo ello. que decía antes, ¿no? Se va aprendiendo por experimentación, digamos, por Claro, observación. claro, Y claro. si vemos que alguien expresa sus sentimientos, pues Es más fácil, si alguien se está expresando contigo, es más fácil que si tú te sientes igual, tú digas, pues yo es que me siento igual, estoy fatal, y entonces el otro está llorando y que tú puedas llorar con él. claro, Ahora, si yo estoy así como un palo evitando, no quiero que nadie sepa lo mal que me encuentro, pues entonces nadie, todo el mundo aprendemos y nos quedamos todos así calladitos y nadie dice nada. claro, Entonces, claro. Una pregunta, porque se habla del duelo, pero en el documento que hemos leído preparando este programa, hablábamos del duelo y del luto. ¿Qué diferencia hay entre el duelo y el luto? ¿Es lo mismo? El luto uno piensa en alguien que se viste de negro por fallecimiento de un ser querido, pero ¿qué diferencia realmente hay entre ambos? venga, Benji. Uy, ahí me has cogido a mí ahí en la pregunta. Vale, explico yo. Explico Para que yo. vea, Claro, para que porque veamos que... yo tenía un poco el mismo concepto que Juan Carlos, que el luto era un poco más, digamos, la actitud de yo me he visto de negro, yo estoy de luto, que es además un concepto muy antiguo, el de estar de luto, y el duelo, digamos, viene a ser un poco más la parte psicológica, digamos. Pero ya El duelo es la parte más emocional. Las emociones, esas fases que hemos dicho que vamos a ir atravesando. Y el luto tiene que ver con las convenciones sociales, la manera en que socialmente se yo manifiesta. voy a manifestar, pues antiguamente era vistiéndote de negro, en algunas culturas te vistes de blanco, en otras culturas pues durante la primera semana no hablas con nadie y te quedas en casa,
y todo el mundo sabe que estás de luto, las ventanas se cierran, no se pone música, en fin, depende de la cultura en la que estemos viviendo el luto o el duelo, va a haber una manifestación externa, social, para que la gente reconozca ese estado en el que estamos. Hoy ya pues nadie se viste de negro, Claro, no digo, como mucho nos vestimos un poquito más de oscuro cuando vamos al funeral o lo que sea, no nos ponemos de rojo ni cosas así, aunque el color sabemos que no tiene nada que ver, pero es un poco más por convención social. Veis que, por ejemplo, en las películas que vemos, cuando vemos las películas de Hollywood, todo el mundo está vestido de negro riguroso y después llegan a su casa y se lo quitan, pero es una forma de expresar ahí el luto, eso sería luto. El dolor interno se expresa de una manera externa como... Efectivamente, tiene una manera de que los demás reconozcan que tú estás atravesando ese periodo. Es curioso porque en el siglo I de Cristo, parte del luto era contratar a mujeres que lloraran al fallecimiento. Las plañideras. Las plañideras, exactamente. Y se contrataban, bueno, no en el siglo I, yo creo que eso se ha hecho a lo largo de estos 2000 años. Claro, sí, pero vamos a ver, la pero Edad Media, en la Edad Media y todo eso. Claro. Yo conozco de, o sea, gente que tiene la familia en los pueblos estos perdidos de aquí de Andalucía, de que se ha fallecido familiar y han ido plañideras al velatorio. O sea que todavía a día de hoy en algunos sitios esa tradición se conserva. Claro, es un proceso cultural, ¿no? De manifestación del duelo, pero también un poco en el fondo puede haber también, ¿cómo te diría yo? Algo de aceptación social, que las demás vean cuánto me duele la pérdida de mi marido, de mi mujer, ¿no? Puede también... Fíjate que yo diría que va por otro asunto, que puede ir por ahí, pero yo veo más el hecho de que cuando yo veo que hay gente llorando, como hemos dicho antes, es más fácil que yo exprese mi dolor. Entonces, si hay gente que ya viene y empiezan con la llantina, es un poco como un estimulante a que si tú quieres llorar, llora, porque eso ya están llorando. Claro. Y es lo lógico. Entonces yo estoy un poco con la libertad de expresar lo que a lo mejor si no llega me da vergüenza, lo digo, lo hago, pero como ya han llegado los que lloran oficialmente, pues yo ya me puedo unir a ellos, como que es un permiso para mostrar mi emoción. Es como una liebre, ¿no? Te estimula a hacer lo que desearías hacer, pero no te atreves. Exactamente, eso es. Interesante. Y la verdad es que cada cultura es distinta, porque claro. en los países anglosajones se hace hasta una comida. Hasta un catering y se ofrece comida y es los americanos igual. Sin embargo, en los países más latinos, más del sur, es más expresar el dolor con lágrimas, con gritos. Sí, ¿no? Depende también porque los latinoamericanos, según, bueno, los mexicanos tienen también una manera distinta de lo que es la muerte. Yo normalmente también igual, muchos lo celebran lo celebran con alegría porque consideran que es eso, que la muerte no es el final. Ya. ¿Y cómo nos adaptamos? Estábamos hablando del proceso, ¿no? De hay que tratar las emociones y también cómo adaptarnos a estar donde siempre estamos sin la persona querida. Eso también es un problema. De hecho, tengo una persona que aparca justo al lado de mi coche y en un momento dado la mujer la vi llorando, la vi alterada. Resulta que se había muerto su marido y tenía que asumir los roles del marido. Coger el coche, aparcar el coche, llevarlo al taller y lo estaba pasando mal porque no sabía cómo asumir esos huecos que su pareja había dejado, ¿no? Eso también es un problema, adaptarse a no solamente el dolor del fallecimiento, sino ahora qué hago con mi vida y con todo lo que me rodea. Claro, te quedas un poco ahí, si es un cónyuge el que hemos perdido, pues normalmente se reparten las tareas, uno se encarga de una cosa, otro se encarga de otra. A mí se me da muy bien el tema del papeleo, pues el que lo haga él o lo haga ella, pero ahora ya no está y entonces yo tengo que empezar a ir a los bancos a resolver los problemas que tenga de cualquier tipo, porque antes lo hacía él o lo hacía ella y ahora lo tengo que hacer yo. Claro. O el coche, hay que llevarlo en la ITV, siempre lo ha llevado mi marido y ahora lo tengo que llevar yo. Entonces hay que asumir una serie de funciones que yo antes no tenía y que todo eso también dificulta un poco
el hecho de si tienes las habilidades, pues ala, entras y lo haces, ¿no? Pero igual hay gente que dice, es que yo no sé conducir, que ahora tengo que vender el coche, tengo que... Claro. Y entonces se ven inmersos muchas veces en otra problemática de esos roles que ellos no pueden asumir, que se quedan o en manos de algún familiar, de algún amigo. Claro. ¿Qué es lo que iba a decir? Que ahí es donde los amigos, o la familia o la iglesia tienen que Claro, acompañar, no solamente claro. el día del entierro, sino ver, bueno, ahora tiene una situación, la viuda o el viudo, y hay que ayudarlo porque no es solamente el dolor de la pérdida, es adaptarse a las nuevas circunstancias. Entonces, ahí echar una mano creo que es a veces hasta más eficaz que estar en el mismo día del entierro, que la persona muchas veces no sabe ni quién ha venido ni quién no ha venido. Porque yo Claro. a veces, y Efectivamente. esto ya es algo personal, pienso que a veces podemos estorbar más que ayudar, porque tantísima gente, tener que hacer, encima que se te ha perdido una persona querida, ahora tengo que mantener el tipo para saludar a toda una caravana de personas que bien intencionadas vienen a ayudarme, pero sinceramente yo creo que eso es complicarlo todo y hacer que la persona tenga que hacer un esfuerzo extra que tendría que conservar para poder recuperarse, ¿no? Entonces, yo a veces Claro. tengo mis conflictos con los duelos, como lo hacemos, que deberían ser más privados y expresar nuestras emociones por una llamada o un WhatsApp o algo así, y no una multitud de personas. Es un criterio personal, ¿vale? No digo que esto deba Claro, ser sí. así, pero es mi No, opinión. a ver, yo hay un poco de también criterio personal. Una de las cosas, digamos, entre comillas, buenas del COVID es que ahora los duelos son muy privados, porque no puede Sí, haber mucha gente. También es que es verdad que en estos últimos tiempos, también es que los duelos en los velatorios han pasado a ser acontecimientos más sociales que el hecho de entenderse como que tiene que ser una reunión privada de realmente de la familia y a lo mejor pues amigos que sean muy, muy, muy allegados, ¿no? Que normalmente pasa que con un velatorio aparece pues hasta a lo mejor aquella persona que no veía desde hace 20 años y aparece por allí. Y tú dices, me parece bien el gesto, pero a lo mejor es eso, la familia que está afectada por la pérdida no está para ese momento. claro, claro. Quizás se podría hacer algo intermedio muchas Mm. veces, que es en el tanatorio que simplemente estén las personas allegadas, los más cercanos, con los que tú has ido viviendo todo el proceso de la pérdida, si ha sido un proceso de enfermedad o si ha sido algo más inmediato, pues que sean las personas más cercanas. Claro. Y después el día del funeral, pues hay que vaya todo el mundo, pero no te acerques a saludar, sino simplemente está allí. Está allí con tu presencia, simplemente estando ya, si la persona es capaz de ver a los que están, porque en esos momentos no somos capaces de darnos cuenta de cuántas personas tenemos, sí, es verdad que podemos ver que hay mucha gente, agradecer a la gente en general, los que están allí, pero no tener que hacer, como yo he visto en algunos momentos, que ahora la familia se pone, y no solamente has tenido el jaleo del velatorio, de entrar y salir gente, sino ahora después del funeral, después ya del rito, cuando ya se llevan a tu familiar, ya todo se ha terminado, ahora otra vez todo el mundo pasando el desfile. Yo eso personalmente lo evitaría. A eso me refería, ¿no? Sí, Y muchas veces se va a agradecer, porque ¿sabes? sí, También hay una sensación, el que va a acompañar, que quiere hacer ver de que está, que sí, no Sí. piense que no ha ido, ¿no? Pero al final, ¿eso qué más da? nada. ¿Qué más da? Después, más tarde, diré, estuve allí, te acompañé y tal, cuando ya la persona esté mejor. Pero creo que es verdad que es un consejo sano el no tener que pasar por todo el proceso porque es doloroso. Y hay Sí. personas que van hasta medicadas porque no pueden sobrellevar ese momento y están con una pastilla y están teniendo que aguantar el tipo con una fila, porque claro, no es uno, es otro. Y ya se anima el otro, Claro, que no se iba a acercar, pero como se ha acercado fue... Creo que ese momento es un momento de reflexión, de Claro. acompañar a la familia, a los más cercanos, ya y ya está. está. Y si tú has venido, pues acompáñalo y no hace falta que te hagas notar, porque No, la persona va a agradecer que esté allí y te lo agradecerá más sí, adelante y ya sí. está. Y nadie va después de pasar unos meses a ver quién ha ido al ¿Qué entierro. va? No estamos en ese momento no está uno para pasar lista, ¿sabes? No, ¿Qué va? en ese momento no, pero yo sí sé de gente que lo ha hecho después y ha pasado lista. Por eso
pasa muchas veces, yo soy de los que piensan que si yo no soy la persona directa, claro, si yo soy, que yo voy al funeral de a lo mejor pues eso, del padre de un amigo, lo que sea. Esas decisiones siempre tienen que ser personales de cada uno. Cuando son eso, cuando somos amigos, gente así más conocida, es personal. Dejar en manos de cada uno es decir, oye, mira, si quieres venir, ven, o no hace falta que vengan, nosotros ya nos vemos después. Hay mucha gente que sí va, pero porque siente la obligación de que tiene que ir, porque si no va, la persona que a lo mejor es mi amiga, después a 2 meses me llegará y me dirá, es que tú no estuviste en el funeral de mi padre. Ya. Por eso quizá ahí lo que sería más apropiado es que siempre haya un portavoz de la familia que pueda decir a los que no le apetezca decir, queremos tener solamente un funeral privado, solo con la familia. Que hay otra gente que dice, queremos tener a la familia y a los amigos porque es lo que queremos, vernos rodeados de toda la gente que quería mi padre. Pues mira, es que eso va un poco y darle un poco quizá la elección a la familia de, oye, ¿qué quieres que hagamos? ¿Quieres que esté desfilando todo el mundo por aquí? Pues le decimos a todo el mundo que se acerque a veros. No, preferimos que no y ya nos encontraremos, ya hablaremos y ya está. Da un poquito, como decía a lo mejor Benjamín, esa elección, porque hay gente que a lo mejor se va a sentir mal y otros, pues es que van a pasar lista, hay que ver, fulano no vino, fíjate, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí eso ya también va en la peculiaridad de las personas. Para concluir un poco y ordenar las ideas estas que son importantes. Una cosa es, ve al entierro porque a todos le gusta cómo se le honra a la persona que ha partido y eso a la familia le gusta, ver que siempre se dice, mira, estaba llena la iglesia, lleno el Parcemasa. Eso siempre. Y otra cosa ya es el tener que hacer desfile, como decía Mari Carmen, cuando ya la persona se van a llevar a incinerar al fallecido. Ese momento sí que es más tenso y solamente los muy cercanos quizás puedan tener la libertad y los demás nos mantengamos al margen y si en algún momento comentamos, pues yo estuve allí contigo y te acompañé y al final eso va a ser mejor para la persona. Bueno, es nuestro consejo personal, cada uno como bien sabéis, pues que haga lo que consiga. No, como hemos dicho, cada uno que elabore su duelo como necesite hacerlo. Si yo quiero estar rodeado de 1 millón de personas, pues que venga 1 millón de personas. Pero si yo quiero estar viviéndolo en familia, pues en familia. Y me tomo el tiempo y la forma de hacerlo como yo elija, porque es mi duelo, no es el duelo del otro. Es el mío. Pues Mari Carmen y Benjamín, lo siento, pero voy a pasar el duelo de terminar el programa. Porque ya no hay tiempo. Pues nada, aquí lo dejamos. De verdad que no hay tiempo. Hoy ha sido un programa largo, hemos recurrido 57 minutos y nos quedan 2 minutos para terminar. Así que, Mari Carmen y Benjamín, de verdad, muchas gracias. Ha sido un programa muy interesante, muy útil. Gracias a todos vosotros. A vosotros siempre. Que estoy seguro que muchos se han beneficiado y personalmente creo que a mi familia le va a venir muy bien estos consejos que nos habéis dado para sobrellevar la situación. Pues un beso a Mari Carmen, nos vemos pronto en un nuevo programa, ¿vale? Benjamín, un beso también para ti. Que el Señor os bendiga. Chao. Adiós. Y a todos nuestros oyentes que habéis estado escuchando el programa, esperamos que os haya interesado, orientado y edificado, porque a veces no sabe uno cómo reaccionar, pero es bueno que podamos saber cómo estar a la altura de las circunstancias, acompañar de la manera correcta a las personas que están pasando por un duelo y también cómo enfocarlo nosotros personalmente cuando nos llega la hora, porque tarde o temprano a todos nos llega esa hora. Así que os doy las gracias por estar aquí, nos despedimos y nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Short Time. Un breve tiempo para reflexionar. Que el Señor os bendiga grandemente. Hasta pronto.